La condenación del catolicismo liberal y el modernismo. Nota. En múltiples ocasiones hemos denunciado no solo el modernismo, sino también sus frutos nefastos, como la nueva misa luterana. Quien no lo crea vaya a las fuentes autorizadas de la Iglesia de siempre sobre la vida de Martín Lutero. Las fuentes de este escrito son fidedignas y están a disposición de quienes quieran ahondar más en este interesante tema. Los papas del siglo XIX y de comienzos del XX combatieron abiertamente esas peligrosas tendencias. Con una presencia de espíritu fundada en la irrenunciable convicción de su fe, estos papas no se dejaron arrastrar. Sabían que los principios perniciosos, por muy noble que sea su apariencia, no pueden dar buen fruto, que se hallaban delante de malos principios en su peor forma, porque no se fundamentaban tan solo en la herejía, sino también en la apostasía. Como generales en jefe que reconocen su deber de defender su territorio a todo trance, estos papas asestaron una poderosa artillería contra los errores del mundo moderno e hicieron fuego incesantemente. Su munición fueron las encíclicas y jamás cerraron el blanco. Su ataque más contundente vino bajo la forma del monumental Syllabus Errorum, relación de errores, del beato Papa Pío IX, como apéndice de su encíclica Quanta Cura, 1864. Cuando se disipó el humo, a ninguno de los combatientes le quedó la duda sobre quién estaba de cada lado. La línea de demarcación había sido trazada de forma muy clara. En el Syllabus, el beato Pío IX condenó los principales errores del mundo moderno, no porque fueran modernos, sino porque estas nuevas ideas se basaban en un naturalismo panteísta y por lo tanto eran incompatibles con la doctrina católica, además de ser destructivas para la sociedad. Las enseñanzas del Syllabus se oponían al liberalismo, de la misma forma que los principios del liberalismo se oponían al Syllabus. Ambos lados lo reconocieron explícitamente. El padre Denis Fahey definió esta declaración de principios como Pío IX contra la deificación panteísta del hombre. Hablando en nombre del lado contrario, el masón francés Ferdinand Bisson declaró que una escuela no puede permanecer neutra entre el Syllabus y la Declaración de los Derechos del Hombre. Sin embargo, surgió en el siglo XIX una nueva categoría de católicos que buscaban una fórmula de compromiso utópico entre los dos bandos. Estos hombres examinaron lo que consideraban bueno en los principios de 1789 e intentaron introducirlo en la Iglesia. Muchos clérigos, contaminados por el espíritu de la época, se quedaron atrapados en la red que la masonería había echado en las sacristías y en los seminarios. Se trata de aquellos que vinieron a ser conocidos con la denominación de católicos liberales. El beato Pío IX los veía con profunda aversión. Afirmó que esos católicos liberales eran los peores enemigos de la Iglesia. En una carta de 18 de junio de 1871, dirigida a la delegación francesa encabezada por el obispo de Nevers, declaró el beato Pío IX: Lo que más me preocupa no es la Comuna de París, no. Lo que más me preocupa es el catolicismo liberal. Ya lo he dicho más de 40 veces, y os lo vuelvo a repetir por el amor que os profeso. El auténtico flagelo de Francia es el catolicismo liberal, que se esfuerza por unir dos principios tan repulsivos entre sí como el fuego y el agua. El surgimiento del modernismo. A pesar de todo, continuó aumentando el número de los católicos liberales. La crisis llegó a su apogeo hacia finales del siglo XIX, cuando el liberalismo de 1789, que soplaba como el viento, se transformó violentamente en el huracán del modernismo. El padre Vincent Miseli identificó esta herejía como tal al describir la tríada de los antepasados del modernismo. Su antepasado religioso es la Reforma Protestante. Su madre filosófica es la Ilustración. Su ascendencia política proviene de la Revolución Francesa. ¿En qué consiste eso que llamamos modernismo? El modernismo es, ni más ni menos, una síntesis o agrupamiento de todos los errores del catolicismo liberal en un sistema filosófico y teológico completo, cuyo efecto es el insidioso debilitamiento de toda la fe católica. Un examen detallado del vasto sistema modernista de pensamiento excede en mucho el ámbito de este libro.
Basta decir que, a través de múltiples errores sutiles, el modernista niega o ataca la divinidad y la revelación divina de Cristo. Su fundación de la única iglesia verdadera y la absoluta inmutabilidad de la doctrina católica, de la que el modernista afirma que puede evolucionar según cambien las circunstancias. El modernista adopta y promueve también las ideas liberales de libre expresión y libertad de conciencia, y el error del indiferentismo religioso, según el cual todas las religiones serían más o menos buenas y dignas de aprecio, pues provienen del llamado sentido religioso innato en el hombre. Un error que, por supuesto, niega implícitamente la realidad del pecado original, al insinuar que todos los hombres pueden ser verdaderamente religiosos y que pueden salvarse dentro de las diversas religiones que ellos mismos han creado, sin necesidad del bautismo, ni de la fe, ni de los sacramentos de la Iglesia Católica. San Pío X aplasta la rebelión modernista. El Papa San Pío X, que ascendió al solio pontificio en 1903, reconoció en el modernismo una plaga altamente mortífera que había que extirpar. Combatió el modernismo individualizando, definiendo y condenando sistemáticamente sus muchas proposiciones erróneas. En particular, San Pío X publicó una grandiosa encíclica contra el modernismo, Pascendi Domini Sigillis, y un sílabus de los errores modernistas, Lamentabili. En su encíclica Pascendi, este gran papa escribió: se empeñan en que circule el virus por todo el árbol y en tales proporciones que no hay parte alguna de la fe católica donde no pongan su mano, ninguna que no se esfuercen por corromper. En la misma encíclica calificó al modernismo como un conjunto de todas las herejías, declarando que la obligación fundamental del Papa era el de conservar la pureza y la integridad de la doctrina católica, y que si nada hiciese, faltaría a su deber esencial. Pero San Pío X no se limitó a eso. Algunos años después de la Pascendi, reconociendo que los modernistas deberían ser aplastados antes que se levantasen y provocasen el arruinamiento de la Iglesia, este santo papa publicó su Epístola Sacrorum Antistitum, que disponía que todos los sacerdotes y profesores prestasen el juramento antimodernista. Supervisó la exclusión de los modernistas de seminarios y universidades, y excomulgó a los obstinados e impenitentes. San Pío X sabía que los modernistas atacaban la esencia misma de la Iglesia y que en su audacia se dedicaban abiertamente a demoler la tradición y el dogma católicos. La gravedad del mal crece a cada día y se debe reprimir a toda costa. Ya no afrontamos en nuestra propia casa adversarios, con piel de cordero, sino enemigos declarados e insolentes, los cuales, habiendo celebrado un pacto con los principales enemigos de la Iglesia, es decir, los masones, los liberales, los protestantes, los judíos, los musulmanes, etc., están decididos a destruir la fe. Quieren renovarla como si estuviera consumida por la decrepitud. Quieren ampliarla y adaptarla al mundo y a sus progresos y comodidades, como si ella se opusiera, no solo a la frivolidad de algunos, sino al bienestar de la sociedad. Nunca habrá demasiada vigilancia ni firmeza por parte de aquellos a quienes les ha sido confiada la fiel custodia del sagrado depósito de la doctrina evangélica y de la tradición eclesiástica, con el fin de desbaratar esas acometidas contra ella, la Iglesia. San Pío X logró efectivamente detener en su época el avance del modernismo. Sin embargo, se cuenta que cuando lo felicitaron por haber erradicado este grave error, el Papa respondió de inmediato que, a pesar de todos sus esfuerzos, no había conseguido matar esta bestia, sino que tan solo la había arrojado a la clandestinidad. Advirtió que, si los dirigentes de la Iglesia no permaneciesen vigilantes, la bestia retornaría en el futuro, más violenta que nunca. Como veremos, la predicción de San Pío X se tornó realidad, y con renovada truculencia. El modernismo resurge de nuevo. Un hecho dramático casi desconocido que se desarrolló durante el pontificado del Papa Pío X demuestra que la facción clandestina del pensamiento modernista continuaba, en el periodo inmediatamente posterior al de San Pío X, viva y coleando. El padre Raymond Dulac relata que,
En el consistorio secreto del 23 de mayo de 1923, el Papa Pío XI consultó con los 30 cardenales de la curia sobre si sería oportuno convocar un concilio ecuménico. Estaban presentes ilustres prelados como Mary del Val, Delay, Gasparri, Boggiani y Villon. Los cardenales se manifestaron contrarios a esa idea. El cardenal Villot advirtió: no se puede ocultar la existencia de profundas divergencias en el propio seno del episcopado. Se corre el riesgo de enzarzarse en discusiones que se prolongarían indefinidamente. A pesar de estas condenas, Boggiani recordó las teorías modernistas, de las que, según dijo, una parte del clero y de los obispos no se hallaba exenta. Esta mentalidad puede dar pie a ciertos padres para presentar mociones e introducir métodos incompatibles con las tradiciones católicas. Villot fue todavía más preciso. Manifestó su recelo de ver manipulado el concilio por los peores enemigos de la Iglesia, los modernistas, que ya se están preparando, según ciertos indicios lo demuestran, para hacer la revolución en la Iglesia. Un nuevo 1789. Los neomodernistas triunfan en el Vaticano II. El 13 de octubre de 1962, día siguiente al de la llegada de los dos observadores comunistas al concilio, y también aniversario del Milagro del Sol, en Fátima, la historia de la Iglesia y del mundo fueron profundamente alteradas por un acontecimiento sin la menor importancia. En un incidente que se hizo famoso, el cardenal Liénard, de Francia, asió del micrófono para exigir que se recusasen los candidatos propuestos por la Curia Romana para el cargo de secretarios de las comisiones preparatorias del concilio, y que se hiciera una nueva lista de candidatos. Se aceptó tal exigencia y la elección fue postergada. Cuando por fin ésta se realizó, los elegidos por mayoría o cuasi mayoría para las comisiones conciliares fueron los liberales, muchos de los cuales formaban parte de aquellos innovadores desacreditados por el Papa Pío XII. Se rechazaron los esquemas preparatorios formulados según la tradición para el concilio, y este comenzó, rigurosamente hablando, sin ninguna agenda escrita, dejando así el camino despejado para que los liberales redactasen documentos totalmente originales. Es bien conocido e impecablemente documentado el hecho de que un grupo formado por periti expertos y por obispos liberales pasó a controlar el Vaticano II, con una agenda de trabajo que, mediante la implantación de una nueva teología, remodelaba la Iglesia a imagen y semejanza de dicho grupo. Tanto los críticos como los defensores del Vaticano II están de acuerdo en este punto. En su libro Vatican II Revisited, el Vaticano II, reexaminado, el obispo Aloysius J. Wysislo, un ditirámbico defensor de la revolución conciliar, declara con un desbordado entusiasmo que teólogos y eruditos bíblicos, desacreditados durante varios años, resurgieron entonces como periti, expertos en teología, asesorando a los obispos en el concilio, y sus libros y comentarios post-Vaticano se hicieron populares. Aloysius Wysislo observó, además, que la encíclica Humani Generis del Papa Pío XII había tenido un efecto devastador en los trabajos de considerable número de teólogos preconciliares, y explica que, durante los trabajos preliminares del concilio, continuaban desacreditados aquellos teólogos, franceses en su mayoría, pero también algunos alemanes, cuyas actividades habían sido cohibidas por Pío XII. El Papa Juan discretamente retiró la interdicción que afectaba a algunos de los más influyentes. Sin embargo, muchos de ellos continuaron siendo vistos con desconfianza por los responsables del Santo Oficio. En este punto, es de fundamental para nuestro caso la declaración del testigo ocular, Monseñor Rudolf Bandas, un peritus conciliar. No hay duda que el buen Papa Juan se imaginaba que estos teólogos sospechosos rectificarían sus ideas y que prestarían un servicio sincero a la Iglesia. Pero sucedió exactamente lo contrario. Apoyados por ciertos padres conciliares del Rin y actuando con frecuencia de modo francamente grosero, se volvían a los participantes y exclamaban: «Fijaos, nos han nombrado expertos. Nuestras ideas fueron aprobadas». En el primer día de la cuarta sesión, cuando nada más llegó a mi tribuna en el concilio,
Fue esta la primera declaración emitida por la Secretaría de Estado. No se nombrarán más periti, pero ya era demasiado tarde. La gran confusión estaba en marcha. Ya se veía claramente que ni a Trento, ni al Vaticano I, ni a ninguna encíclica se les permitiría que la impidiese avanzar. Efectivamente, el propio Papa Juan XXIII tuvo la satisfacción de anunciar que, a partir de este concilio, la Iglesia, de forma totalmente inexplicable, dejaría de condenar el error y acabarían así sus preocupaciones por la calamitosa situación del mundo. Hoy en día la esposa de Cristo prefiere usar el remedio de la misericordia en vez de las armas de la intolerancia. Ella considera que va al encuentro de las odiernas necesidades, demostrando la validez de su doctrina, en vez de emitir condenaciones. Sentimos que debemos discordar de aquellos profetas de la desgracia, que viven prediciendo desastres, como si estuviera próximo el fin del mundo. Pero el optimismo del Papa Juan XXIII contrastaba nítidamente con la angustiosa preocupación acerca de la situación del mundo, que se podía percibir en muchas declaraciones de sus más recientes predecesores, para no hablar del mensaje de Fátima. Veamos algunos ejemplos. El Papa San Pío X. Sentimos una especie de terror al observar las desastrosas condiciones en que se encuentra la humanidad en la hora presente. ¿Podemos ignorar ese mal tan profundo y grave que, hoy más que ayer, continúa actuando en su propio ser y llevando a la humanidad a la ruina? En realidad, quien reflexione sobre estas cosas debe necesaria y firmemente temer que tal perversión de las mentalidades sea una señal de alerta, y el principio del fin de los tiempos es supremi. El Papa Pío XI: desterrados Dios y Jesucristo, lamentábamos de las leyes y de la gobernación de los pueblos, y derivada la autoridad, no de Dios, sino de los hombres, ha sucedido que hasta los mismos fundamentos de autoridad han quedado arrancados, una vez suprimida la causa principal de que unos tengan el derecho de mandar y otros la obligación de obedecer. De lo cual no ha podido menos de seguirse una violenta conmoción de toda la humana sociedad, privada de todo apoyo y fundamento sólido. Quas primas. El Papa Pío XII, después de la Segunda Guerra Mundial, nos sentimos invadidos por la tristeza y por la angustia cuando percibimos que la iniquidad de los malos ha llegado a un grado de impiedad increíble y enteramente desconocido en otros tiempos. Carta de 11 de febrero de 1949. Venerables hermanos, sabéis perfectamente que la casi totalidad de la raza humana se deja arrastrar hacia dos campos antagónicos, o a favor de Cristo o contra Cristo. La raza humana está inmersa en una crisis suprema que provocará o su salvación por intermedio de Cristo o su destrucción. Evangelii Precones, 1951. Obviamente en el Concilio Vaticano II se librarían batallas sin cuenta entre el grupo internacional de padres que combatieron a favor de la preservación de los dogmas, de la fe y de la tradición católica, y el grupo progresista renano. Fue, sin embargo, el elemento liberal y modernista el que, por desgracia, acabó prevaleciendo en un proceso desencadenado por el optimismo del Papa Juan XXIII, al pensar que la verdad habría de triunfar por su propio vigor, sin necesidad de cualquier condenación terapéutica por parte del magisterio. Wichislow entona loas a los progresistas victoriosos, tales como Hans Kung, Karl Rahner, John Courtney Murray, Yves Congar, Henry de Lubac, Edward Schillebeck y Gregory Baum, que anteriormente habían sido considerados, y con buenos motivos, sospechosos, y eran ahora los faros de luz que guiarían la teología post-Vaticano II. En efecto, aquellos mismos que el Papa Pío XII consideraba inadecuados para transitar por las avenidas del catolicismo, detentaban ahora el control de la ciudad, y como si fuera el coronamiento de sus realizaciones, tanto el juramento antimodernista como el índice de los libros prohibidos fueron discretamente suprimidos poco después de la clausura del concilio. Una decisión que el obispo Graeber consideró incomprensible. El Papa San Pío X lo predijo con toda exactitud. La desidia de las autoridades había provocado el retorno del modernismo con extrema virulencia.